Muchas gracias y muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Foro Jurídico, un espacio de discusión relevante para los temas de análisis profundo del derecho y la Constitución en nuestro país y en el mundo. Hoy vamos a tener una charla maravillosa con un gran amigo, el doctor Alfonso Siliceo Aguilar. Él es director general de Siliceo y Asociados, consultores en liderazgo para el cambio organizacional, con un tema que, como se hizo público en nuestra convocatoria, es un tema central, relevante, pilar para cualquier democracia constitucional. Y justamente es el liderazgo como un imperativo ético. Así que hoy nos iniciaremos en una discusión, análisis, es un diálogo abierto con relación a este tema, y me permitiré leer una breve, muy breve semblanza curricular de nuestro invitado porque su producción literaria, su caminar por el mundo profesional y académico es muy vasto. El doctor Alfonso Siliceo Aguilar es académico, investigador, escritor y profesor universitario. Ha dedicado su vida profesional a la consultoría de organizaciones privadas y públicas en los temas de liderazgo y capital humano. Con su experiencia de más de 50 años, ha integrado sus estudios de Derecho, Administración, Psicología, Desarrollo Humano y Religiones del mundo, creando modelos educativos para la productividad y el cambio organizacional. Es autor de 12 libros sobre liderazgo, valores y desarrollo institucional, además 3 ensayos políticos sobre liderazgo en México. En conferencias nacionales e internacionales ha participado, dictando las mismas, por ejemplo, en universidades como Columbia, en Nueva York y en Alemania. Es profesor de Escuela Libre de Derecho, con su tesis laureada y con la mejor calificación en su generación. Obtuvo la titularidad por oposición y definitividad ad vitae de la Cátedra de Teoría General del Estado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado viajes de estudios a Estados Unidos, España, Alemania, Suiza, Japón, Corea y la India. El doctor Siliceo es pionero de los modelos educativos para la capacitación y el desarrollo del potencial humano en nuestro país. Además de diversos temas centrales en su obra y obteniendo muchos reconocimientos, recibió, entre otros, el 2020, la presea Mariano Zuela por su contribución de obra escrita y profesional al desarrollo de la democracia en México. Así que, como pueden notar, hoy nos encontramos ante una auténtica autoridad frente al tema que nos convoca y tengo la fortuna, además de decir, que es un gran amigo. Gracias, querido doctor, por formar parte de este ejercicio en Foro Jurídico el día de hoy. No, gracias a usted, licenciado, y por la generosa presentación que ha hecho de mi persona, de lo cual digo siempre que el mérito es del tiempo que nos ha permitido vivir y no de otra cosa. El mérito es del tiempo que nos permite haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, querido doctor. Además, debo decirle que tiene todo mi cariño, respeto y admiración. Y para iniciar esta Igualmente. conversación, quiero también agradecerle mucho a nuestro director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por abrirnos este espacio y esta oportunidad a todas y todos nosotros. Querido doctor, frente a muchos cambios profundos en el entendimiento del derecho, la constitución, la justicia, los derechos humanos y libertades fundamentales, hoy el mundo también se ha replanteado muchos paradigmas, como es el caso del liderazgo, y cuál es el valor central que tiene en los países del mundo. Hoy, querido doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es la verdadera importancia de este tema que es el liderazgo? ¿Quiénes son verdaderamente líderes? ¿Y cuáles son o deberían ser sus características o rasgos esenciales? A partir, además, de la gran obra que ha construido en el camino con relación a este tema. Yo he insistido a lo largo de muchos años que el liderazgo no es un tema más del cual podríamos hablar e incluir en las materias de una carrera o en los seminarios o en las conferencias.
El liderazgo es la variable independiente para la futura humanidad sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo depende del liderazgo que tengamos en la humanidad en todos los sectores. En el sector, desde luego, de gobierno, en el sector político, en el sector empresarial, en el sector universitario, en el religioso, en todos. Y todo va a depender, la humanidad futura dependerá de la categoría y estatura espiritual que tengan los líderes en todas estas áreas. O sea, el liderazgo es la variable independiente. Todo va a depender del tipo y categoría y calidad de líderes que tenga la humanidad, que tenga México. Y esto lo demuestra la realidad que estamos viviendo. Si prendemos la televisión o vemos el radio o vemos en redes sociales información o lo que sea, estamos al borde, ojalá que no, de una tercera guerra mundial que será nuclear y que puede ser, y lo digo en varios de mis escritos, que desaparezca parcial o totalmente la especie humana. ¿Por qué? Porque una tercera guerra acabaría con nosotros. Entonces, sí, dependemos de los líderes, de quienes den una orden de bombardear o de tener esta tercera guerra mundial que se habla de ella a diario en los últimos 2 meses. De manera que en la actualidad el tema es todavía más importante, de mayor trascendencia. Variable independiente, el liderazgo. Todo depende del liderazgo que tengamos. Y Esa es frente, mi primera no, aproximación al muchísimas tema. gracias, querido doctor. Y además hace una anotación, me parece más que pertinente. En un momento histórico de manera singular, es decir, hoy el mundo, como lo hemos señalado en otros momentos, se debate entre un contrato social de tipo hobbesiano, de Leviatán. Otros reivindican y con mucha fortaleza y con razón la propuesta del pacto social propuesta por Rousseau o Sí, Montesquieu. Pero, y naturalmente, cada líder en el mundo, cada lideresa en el mundo ha tomado en sus manos de manera diversa las riendas de sus respectivas naciones, que hoy naturalmente configuran en términos globales un nuevo orden internacional. Y sí, ese así nuevo es. orden internacional tiene actores centrales. ¿Considera lo mismo? Sí, yo quiero hacer una segunda precisión que es Sí. parte de la respuesta o de la reacción a lo que usted está planteando. Yo distingo entre el líder auténtico, verdadero, con un código ético, del antilíder, que teniendo un puesto de poder, no es un auténtico líder. Ujú. Líder es el que construye, el que educa, el que forma, el que genera cambios evolutivos, el que genera una prosperidad compartida, tema que ahora se está afortunadamente utilizando de diversas formas. Líder es el que construye, en una palabra. Y antilíder es aquel que tiene poder, tiene título, pero que destruye, que es corrupto, que amenaza, que no educa, que no propone cambios evolutivos. Entonces, tenemos que distinguir por principio entre un verdadero líder, hombre o mujer,
de un pseudo o antilíder que yo llamo. Yo no puedo llamar líder sindical a aquel que le roba a sus agremiados las cuotas y que se enriquece, pues ya no digamos en un sexenio o en el término o en el tiempo que le tocó estar al frente del sindicato, que se puede enriquecer en 2 meses. Ese no es un líder sindical, ese es un antilíder, pseudolíder, es un ladrón. Por eso el imperativo ético en los líderes, en todos los planos. El mundo global, ahora más que antes, más que nunca, requiere de auténticos líderes que tengan como meta fundamental el bienestar de sus pueblos, que sirvan, no se sirvan de. Es muy diferente a aquel líder que ama al pueblo, a sus seguidores, que busca su bienestar, de aquel que lo que persigue es enfermo de la mente y del corazón, buscar su propio beneficio o el de su camarilla. Sin duda Y alguna. esto en el caso de México, y ya hablamos de nuestra patria, pues es un requerimiento que en los últimos años está afortunadamente teniendo cambios sumamente positivos que están beneficiando a nuestro pueblo mexicano, del que todos somos parte. Sí, y vaya que este momento para nuestro país es particularmente relevante, son tiempos de cambio y transformación, sin duda alguna, y en Sí, diversos foros internacionales se ha dicho cómo México, en términos sociales, culturales, económicos, ha avanzado. Hay sin duda muchos retos que enfrentar, pero es un signo muy claro que México, por ejemplo, hoy sea la 12ª economía a nivel internacional, que el último sexenio haya reducidose la pobreza en un 5,6%, que tengamos más de 225,000 millones de dólares en reservas en el Banco Central. Eso da cuenta de un avance progresivo de lo hecho en nuestro país. sí, Pero señor, sí, licenciado, tiene usted mucha razón en estos datos que usted menciona y desde luego otros más que nos dejan claro que el camino que llevamos con todas las dificultades que tienen todos los caminos, en todos los caminos hay piedras y baches y demás, pero creo que vamos en una ruta en la que todos están convocados al cambio y a la transformación. Debemos ser protagonistas del México que queremos dejarle a nuestras siguientes generaciones. y considerando todo esto, querido doctor, ¿cómo podríamos evaluar en el mundo actual a los líderes en el ámbito político, económico y otros temas de impacto social, además de lo dicho ya de manera muy contundente por usted? Sí, esta pregunta que usted hace tiene muchas vertientes para poder ser contestada atendiendo a todas las variables que pueda haber. Eh, Desgraciadamente, la gran mayoría, diría yo, de los líderes actuales en el mundo, en todos los ámbitos políticos, sociales, de gobierno, religiosos inclusive y demás, no son auténticos líderes que estén procurando el bienestar de la humanidad o de todos los pueblos, vamos a llamarlo así. Si usted recuerda en la historia, hay calificativos de los líderes. Iván el Terrible, el terrible. Idi Amin el carnicero de África.
todos estos líderes, hombres y mujeres, han sido nefastos para sus pueblos y para la humanidad en general. Y por el otro lado, e insisto con lo que ya había mencionado antes, hay calificativos que son de orden positivo, ético, constructivo, como por ejemplo Francisco el Piadoso. Adjetivos que hablan de líderes que se sacrificaron para el bien de sus seguidores, de su pueblo. Insisto en esto porque es fundamental. Líderes que siguieron un imperativo ético primero que nada. Y esos son los que deben ir apareciendo. Si hacemos un análisis histórico, sí vamos evolucionando en esa línea. Yo diría que aparecen algunos líderes en el mundo que están haciéndola bien, vamos a decir. Desgraciadamente, esta tendencia es muy tenue y tenemos que trabajar para eso. Y esta ha sido mi preocupación y por eso me he dedicado yo a la formación de líderes en todos los ámbitos, desde supervisores hasta, bueno, pues hasta presidentes. Y vaya que ha tenido experiencia en el tema, su obra lo muestra con tanta claridad y naturalmente los argumentos con los que, por cierto, apasionadamente expone estos temas. Y ahora le quisiera preguntar algo, querido doctor, que es irremediable. ¿El líder nace o se hace? Esta es una pregunta milenaria, yo diría. Es una pregunta de siempre. Es es una incógnita, es una duda que hay. Si los líderes lo son porque nacen así, o si se pueden hacer de la nada líderes, o alguien que no tenga la capacidad de líder pueda llegar a tenerla, virtudes, habilidades, talentos, etcétera. Yo creo que son las dos cosas, licenciado. El líder nace y también el líder se hace. Y yo voy más y me gusta más la segunda parte, que es la de formar líderes, que esa ha sido mi tarea y que he visto resultados de personas, hombres y mujeres, jóvenes, maduros, hasta viejos, que se han transformado a partir de modelos educativos y se han hecho cada vez mejores líderes de lo que eran antes. Entonces el líder sí nace, porque puede tener una herencia, puede tener los chips que ahora llamamos, puede tener los genes, en fin, pero a mí me gusta más hablar de formar líderes a través de modelos educativos que requerirá, claro, cada caso. Pero se pueden hacer líderes, hacer, quiero decir, formar, crear, transformar a quien no es líder en un gran líder. Esa es parte de la historia que yo he vivido así muy directamente. Gracias, querido doctor, muchísimas gracias. Además, pues sí, es una pregunta milenaria, en realidad. Y ahora con otra pregunta muy similar a la anterior. ¿Cómo deberíamos entender realmente el fenómeno del liderazgo? En realidad, ¿qué es el liderazgo en todo caso? Sí, bueno, esta pregunta también es clave para poder dilucidar bien y saber bien de qué estamos hablando. La escuela alemana, que es la que yo sigo más, define al liderazgo como la capacidad de influencia, es decir, aquel que influye en otros
es un líder, dinámicamente hablando. Y entonces el líder o el liderazgo, masculino o femenino, no es el título o no es la toma de posesión o el poder. No. Un ejemplo de ello es Gandhi. Gandhi no tuvo ningún título, nunca fue virrey, ni presidente, ni rey, ni nada. Él fue simplemente un político espiritual, que el único título que tuvo fue el de abogado, que estudió en Oxford, y sin embargo fue un hombre que influyó en el siglo XX de tal manera que a él se le considera como uno de los máximos líderes de la humanidad. El liderazgo es la capacidad de influir en otros, pero con un calificativo ético, para el logro de un fin valioso, porque puedes influir en otros para minimizarlos, para reducirlos a la nada, para oprimirlos, estás influyendo en ellos. No, el liderazgo es, repito, esta es mi definición complementando toda la escuela alemana de Kurt Lewin. El liderazgo es no el título, es la capacidad de influir en otros para el logro de un fin valioso. Ahora, que si además de esta capacidad de influencia tienes un título, tienes un poder, tienes un estatus, pues entonces el fenómeno del liderazgo es redondo porque puedes hacer buen uso de ese poder, de esa fuerza, para lograr estos fines valiosos de que yo hablo en el concepto de liderazgo. Pero que quede claro que el liderazgo no es el título, el liderazgo es la capacidad de influencia. ¿Cómo quieres influir en tus seguidores y qué quieres que el día de mañana digan tus seguidores de ti como líder? Y tus seguidores pueden ser tus hijos, tus empleados, tus gobernados, etcétera, tus agremiados, en el caso del ejemplo que puse del antilíder sindical. Y entonces, con esto termino esta concepción, el liderazgo es influir en otros, porque puedes tener títulos, poder, pero si no influiste o influiste de manera negativa, un Hitler en la historia, cuya influencia negativa fue destruir Europa, destruir Alemania, destruir a través de la guerra millones de seres humanos, y que en el caso de él, y que aquí quiero entrar a un tema de mayor profundidad todavía, lo que hay es el perfil patológico. A ver, licenciado, es un tema de mucha profundidad, de mucha gravedad, de mucha actualidad también. El mal líder, el líder que llamo yo antilíder, corrupto, destructor, tirano, etcétera, es porque tiene un tema mental que no le permite ser un buen líder. Aquí entramos a un tema de psicopatología de los líderes. Hitler era un esquizoparanoide, un enfermo mental que acabó destruyéndose a sí mismo. Destruyó Europa, destruyó Alemania y se destruyó a sí mismo. Está comprobado que él sí realmente se suicida, se autodestruye. Y todo esto habla de patologías. Mencioné hace un momento a Iván el Terrible, será un psicópata. O sea, en los líderes que son capaces de generar y promover guerras, destrucción, aniquilación de seres humanos, de lesa humanidad, son psicópatas.
Y el psicópata no tiene precisamente un código ético y menos va a tener un imperativo ético en su conducta, en su comportamiento. Pero aquí, como usted puede verlo, entramos a una beta y a un tema de mucha profundidad que tiene que ver directamente con esta clasificación que yo hago de líderes y antilíderes. Líder, el que construye, el que educa, el que forma, el que ama a su pueblo. Antilíder o pseudolíder, aquel que es un enfermo, que odia, que destruye, que no educa, que no ama. Y entonces aquí entramos pues a una temática muy amplia, muy profunda y que ha sido de actualidad permanente. Porque no es cierto que hoy estemos peor que antes, en un sentido. Lo que pasa es que hoy tenemos más información de cómo suceden las cosas. Pero antes, en la Roma de los Césares psicópatas, de los Césares que fueron tiranos y asesinos y delincuentes y demás, pues no hay mucha diferencia a lo que hoy está sucediendo y desgraciadamente a lo que mañana puede suceder. A menos que, y aquí viene parte de la solución a toda a todo este tema y a todo este problema, que son los modelos educativos. Como dije antes, se pueden formar líderes. Y a los que tienen una parte enferma de psicopatía o de desorden mental interno, pues no los debemos dejar en puestos de decisión, que este es un reto para gobiernos, empresas, instituciones religiosas, etcétera, etcétera. Y aquí nomás dejo la puerta abierta. Vaya, vaya, con qué contundencia realiza este análisis, querido doctor. Además, colocando en el foco dos extremos del liderazgo, Gandhi y Adolfo Hitler, ¿no? El lado luminoso de la historia y un lado muy oscuro para la humanidad. Y Así cierto, es, Gandhi era un líder auténticamente espiritual que a través de la paz y la resistencia puso en jaque al Imperio Británico. ¿Cómo, así es. cómo entenderlo? Ahora, querido doctor, en función de todas estas variables que nos ha señalado, eh, ¿cuál diría usted que es la relación directa, ya lo anticipaba un poco, entre educación y capacitación para la formación de los líderes? Y yo le agregaría algo. ¿El liderazgo implica amor por el prójimo? Sí, bueno, yo pienso, creo, he comprobado que los modelos educativos en la formación de líderes son necesarios, no convenientes, son necesarios y que dan resultados. Eso yo lo he visto, lo he detectado, lo he experimentado directamente, porque he trabajado en eso ya 60 años. Y la pregunta de si el verdadero líder es aquel que ama, yo diría desde luego que sí. Y los grandes maestros espirituales y los grandes psicólogos humanistas han concluido en el hecho, bueno, y los grandes políticos con código ético, han concluido que la capacidad de amar al otro, al prójimo, al pueblo, a mi seguidor, es estar sano. Que a la inversa, el hecho de odiar es estar enfermo. Y en esto Eric Fromm, discípulo de Freud, es muy certero en todas sus observaciones. En un libro que escribe muy famoso, muy conocido, que se llama El arte de amar,
él señala que esto que estoy diciendo, que la capacidad de amar a otro es la salud mental o implica una salud. El hecho de que ahorita en Gaza se estén matando niños, caigan bombas que matan a ciudadanos de una manera inmisericordia, esa capacidad de odiar no es, no es para defender a la patria, no, no, no. Eso implica una patología profunda, que es el no amar al prójimo. Muchísimas gracias, querido doctor. Sin duda alguna, un tema central para nuestro análisis. Ahora, ¿cómo usted evaluaría el liderazgo en nuestro país en su ya muy amplio recorrido, pero de manera particular sobre el momento actual que vivimos y en todos los ámbitos? Sí, yo, independientemente de que se pertenezca a una ideología o inclusive a una religión o eh, a una forma de pensar, yo me concibo a mí mismo como humanista, como demócrata, centrado en el amor al ser humano. Eh, y creo que tenemos ejemplos en nuestra historia nacional, en nuestra historia patria, de grandes héroes, verdaderos líderes, que simplemente construyeron nuestra patria. Si yo digo que un líder es un constructor, no un destructor, pues bueno, tenemos desde la independencia al padre de la patria, a Hidalgo, a Morelos, con los sentimientos de la nación, el siervo de la nación. Si damos brincos históricos, llegamos a uno de los más grandes mexicanos y más grandes amantes de su pueblo, que fue el gran reformador, el gran benemérito, que aquí lo tengo muy cerca, por cierto, Benito Juárez, un indígena puro, zapoteca, a diferencia de Porfirio Díaz, que fue un mixteco beligerante, que en mi opinión no fue un verdadero líder, aunque al principio sí lo fue, pero en realidad él, cuando manda matar a los trabajadores mexicanos en Río Blanco para beneficiar a los dueños americanos de la fábrica allí en Río Blanco, Veracruz, y manda matar con el ejército nacional, con nuestro ejército, a nuestros propios mexicanos, que se les ocurrió tener una huelga para defender sus derechos y que los niños no trabajaran y que la mujer no se muriera pariendo en la línea de trabajo. Entonces Juárez para mí es un amante, un hombre amoroso de su pueblo. Otro brinco histórico, la Revolución Mexicana, que lo sabemos muy bien, no fue una revolución armada, fue un movimiento social que quería reivindicar los derechos mínimos, elementales del pueblo, y que por eso aparece el gran republicano, el gran demócrata Francisco I. Madero, seguido de personajes muy interesantes, también amantes del pueblo, de la patria, porque la patria es el pueblo y el pueblo es la patria. Personajes como Zapata, como Villa, como Felipe Ángeles, personajes que se sacrificaron en beneficio de su pueblo. Y dando brincos después, pues llegamos al presidente Cárdenas, al general Cárdenas, que fue tan querido por el pueblo porque él lo que hizo mayormente fue amar y defender a su pueblo y a la patria
entre otras decisiones, con el tema del petróleo y demás. El momento actual de México, en mi opinión, es de una gran transformación que se ha dejado ver en las elecciones. Y sin entrar en disquisiciones políticas de derecha o de izquierda o de centro derecha o centro izquierda, que serían estériles y un tanto inútiles, me parece que el criterio para evaluar a los gobernantes actuales mexicanos, el criterio único valioso es qué tanto son queridos por el pueblo mexicano, qué tanto votaron por ellos y por qué votaron por ellos, y qué tanto la transformación actual que vivimos en México está siendo un hecho. Y quiero mencionarlo con todas sus letras. El presidente, se le sigue llamando así, cuando hablamos de Cárdenas decimos el presidente Cárdenas, el presidente Juárez y el presidente Madero. El presidente AMLO, que ahora está en su rancho escribiendo su nuevo libro, pues no solo ha sido un líder querido y votado y reconocido por su pueblo mexicano, lo es por el mundo entero. Calificó durante 6 años como el segundo líder mundial más reconocido del mundo. Y un hombre que en el momento más alto de su éxito político decide retirarse. Imagínese usted, licenciado, lo impresionante de esa decisión de retirarse en la culminación, en el más alto momento de su vida y de su tarea política. Ahora la presidenta Sheinbaum está demostrando, y tiene casi 80% de aceptación por el pueblo mexicano y un reconocimiento en todo el mundo, pues está siendo una mujer la primera presidenta eh, que, que está demostrando eh, su amor al pueblo. Ella le suma, a diferencia del presidente Andrés Manuel, su predecesor, le suma que es una persona con un perfil científico muy orientada a resultados, muy seria, muy particularmente sensata en sus decisiones, y que bueno, la realidad es que está siendo aceptada eh, eh, de manera muy particular. Gran resumen, querido doctor, para una nación tan rica, tan diversa, tan plural como la nuestra, con un gran territorio, que por cierto ha hecho un recorrido histórico muy sumamente interesante y que nos coloca justamente a debate en función del origen, incluso de las claves de poder en México. Desde el Huey Tlatoani en la capital de este país, el origen, ¿no? De nuestra gran cultura milenaria con la cual tenemos tanto arraigo, ¿no? Que Sí, conjugaba el poder espiritual, el poder religioso, el poder militar, y después las grandes transformaciones que vinieron con el virreinato, ¿no? Por ahí se ha escrito que nos vino bien incluso porque los virreyes en realidad también aparecieron en el escenario ahora nacional, en ese momento en el virreinato, como la representación de la corona y de Dios. Después, para la transformación hacia nuestra independencia, bueno, los grandes líderes revolucionarios de la época, que ustedes los han señalado muy bien, pero también hay que señalar que en ese péndulo del siglo XIX, entre luces y sombras, entre liberales y conservadores, también la República se jugó más de la mitad de su territorio, ¿no? Es decir, Antonio López de Santana, ¿no? Eh, no podemos omitir su participación en esto, que además fue llevado y traído por conservadores y liberales, hay que decirlo, ¿no? 11 veces. sí, Y que naturalmente hasta que llegó la reforma con don Benito Juárez, bueno, las aguas en el siglo XIX se calmaron y inició un proceso
diferente que ya usted lo ha narrado muy bien. Pero las luces y las sombras siempre entre los líderes de México, ¿no? Así es. Y que las va a seguir habiendo la oscuridad y la luz en toda la vida. Yo soy muy hegeliano y creo que Hegel acierta cuando dice que la historia es la lucha permanente de los pueblos por buscar su felicidad, ¿no? Y en esa búsqueda de la felicidad es donde se debate en distintos formatos y de diferentes maneras todo el tema de los valores, la justicia, la democracia, el respeto, la solidaridad. Por eso es que en este libro, que es mi más reciente libro, planteo yo 4 grandes columnas para la humanidad futura. Y el primero de ellos es la honestidad, que precisamente es para mí la característica fundamental del líder, hombre o mujer, que sean honestos. Si no son honestos, podrán tener poder, títulos y lo que usted quiera, pero no son líderes. El segundo es el respeto y el amor al ser humano. El tercero es la solidaridad. ¿El mundo futuro será solidario o no habrá mundo futuro? Así de categórico. Repito, ¿el mundo futuro será solidario y todos nos cuidaremos a todos o no habrá un futuro humano sustentable? Y acabaremos mañana o pasado, dentro de un año, de 10, en una guerra nuclear en la que desaparezcamos como especie humana parcial o totalmente. Y una característica que a mí me parece particularmente importante y bella y que la he estado estudiando y la planteo en este libro, Liderazgo, un imperativo ético, es la compasión. Todo líder, sin importar su edad, el área en que se mueva, el poder que tenga, su capacidad de influencia mayor o menor, su salud mental y espiritual, etcétera. Si no es un líder compasivo, no está de acuerdo a los tiempos. Y la compasión es la capacidad de ver el sufrimiento de los demás. Es ponerme en los zapatos del otro. Y una vez que veo qué necesita, hacer lo necesario y todo lo que puedo para resolver esa necesidad del otro. Esa es la compasión. Y quiero dar un ejemplo. Para mí el tema y el problema migratorio, que lo tenemos desde hace miles de años y que hoy está haciendo particular ruido y eco en nuestro país, la migración no es un tema jurídico, financiero, territorial. No, es un tema de compasión. Claro, que requiere de finanzas, sí, que requiere de movilidad, sí, que requiere de territorio, sí, que requiere de darle de comer, sí, a los migrantes y de resolver el tema desde varios ejes técnicos, administrativos y demás. Pero si la variable o el común denominador de todos ellos no es la compasión, ponerme en el lugar de los que necesitan que les resolvamos el tema para vivir con un grado de bienestar mínimo sustentable como especie humana, pues no estamos cumpliendo la tarea. Repito, el tema de la migración no es un no es un problema jurídico, financiero, de territorios, de democracias, desde luego de muros, no de fronteras, no, es un tema de compasión humana, que se va a resolver a través del derecho, ¿sí? A través del dinero, de las finanzas, de la colaboración, de la solidaridad, sí.
pero es un tema de compasión, básicamente, de no dejar morir a niños que no tienen que comer, de no dejar que se mueran en estas canoas o barquitos o cuando salen de un país a otro y resultan ahogados, de no tener casa, ni vestido, ni sustento. Entonces, los verdaderos líderes que no están resolviendo bien las cosas, en mi opinión, tiene que tener el chip de la compasión para decir, a ver, ¿cómo podemos ayudar a los migrantes? Y ese nomás es uno de tantos temas, el de la migración. La pobreza es otro. Sin duda Los alguna problemas de es. salud es otro. En fin, muchos temas que deben estar animados por esta variable o este factor eh, del perfil de líder, que es la compasión. Vaya que ha puesto el acento en diversos temas que son urgentes a escala planetaria, querido doctor. Sí, Este, particularmente el de la migración, ¿no? Que además es un fenómeno histórico. En realidad, los países del mundo se han consolidado a partir de la migración y todo lo que ha representado cultural, social, jurídica, económicamente este fenómeno a lo largo de la historia de la humanidad, pero que sea pretexto, querido doctor, este y los otros temas en los que ha puesto particular acento para comprometerlo frente a toda nuestra audiencia de foro jurídico, para tener otro encuentro que nos ayude a visibilizar con mayor intensidad este gran análisis o muy diversos análisis que usted ha logrado a través de su obra, que le permitiría, por cierto, doctor, acercarnos un poco el libro que tiene, su más reciente publicación, nos dice, ¿verdad? sí, es Cuéntenos un licenciado. poco sobre esta obra, por favor, doctor. Pues en este libro yo planteo que después de 60 años de estudiar el tema del liderazgo, de trabajar en el tema, de aprender del tema, y aquí aprovecho para decir que he aprendido más de liderazgo en los seguidores y en el pueblo y en la raza y en los trabajadores y en los analfabetos que de los empresarios y de los grandes líderes muy formados y estudiados y graduados en universidades fuera de México. Pero bueno, yo lo que he aprendido es que el líder que no supera el ego no es un auténtico líder. Y aquí viene toda esta temática de salud mental. Superar el ego que todos tenemos es el reto especialmente de todo líder. Porque el líder que no supera su ego se convierte automáticamente, y aquí hago la liga de todo lo que he mencionado, en un antilíder, que no ve al otro sino se ve a sí mismo, en una visión narcisista. El egoísmo es un perfil de narcisismo. Y entonces aquí lo que planteo es precisamente cómo el verdadero líder debe superar el ego. Eh, hablo de la compasión, de la que ya mencioné algunas cosas, y, y en el caso de México hago una insistencia porque este libro en realidad lo dedico para la transformación actual de México. Eh, hay una variable que a mí me ha enamorado y que la aprendí desde mi madre y mi abuelo, que fue o que es el patriotismo. Yo creo que en México necesitamos formar más patriotas en todos los ámbitos. Yo tuve el privilegio de trabajar con más de 3.500 cadetes del Colegio Militar, jóvenes de promedio de edad 19, 20 años, y cuando platicaba con ellos sobre enriquecer nuestro patriotismo, y a ellos, que son cadetes militares del colegio militar, veía yo en sus caras de jóvenes la capacidad
la virtud, en el sentido griego de fuerza, de fortaleza interna, de amar más a la patria, de amar más a México. Y entonces yo vi como los cadetes del Colegio Militar, cuando platicaba yo con ellos y les daba algunas reflexiones sobre el patriotismo, me decían, sí, este es el camino. Los cadetes, que se supone que están como ya con un patriotismo en automático. Ahora imaginemos los miles y millones de estudiantes en todos los niveles y en todas las escuelas privadas y públicas en las que debemos incidir en modelos para enriquecer el patriotismo de niños, de jóvenes. Esa es una tarea que hoy por hoy es fundamental, enriquecer nuestro patriotismo sanamente, sin llegar a nacionalismos absurdos, tontos y extremos. No. Yo hablo del amor a la patria, de ese patriotismo hablo, del amor a México en todos sus aspectos. Esa es una tarea de los líderes actuales, y no solo del gobierno, es una tarea de los educadores, de los empresarios, de los sindicatos, de los curas, y ya no se diga del gobierno, en todos sus órdenes. Vaya, qué acercamientos, querido doctor. Este es un tema tan central para nuestra época y me parece para las diversas épocas de nuestra humanidad. Antes de cerrar, quisiera hacerle una pregunta de nuestra audiencia, de Norberto. Pregunta, ¿en el ámbito empresarial se da el hecho que el director general no sabe mucho de operación del negocio, pero sabe organizar a la gente y se logran los resultados? La gente lo aprecia porque los deja trabajar. ¿Este personaje puede llamarse líder o solamente un excelente administrador? ¿Qué opina? Yo creo que las dos cosas. No es excluyente en este ejemplo que se pone, no son excluyentes. Yo creo que una persona que sabe administrar a un equipo de trabajo, que sabe guiarlo, está influyendo en él como un buen líder y está poniendo los requisitos de orden, vamos a llamarle administrativo, racional, organizacional, para el éxito, la eficacia, la productividad y la calidad. Entonces yo diría que ese ejemplo que pone nuestro amigo habla de las dos cosas, Muchas de los gracias, dos querido doctor. perfiles. Pues Uh-huh. mire, se nos fue rapidísimo una hora de conversación sumamente interesante, profunda, analítica, seria. Quisiera, doctor, rogarle que nos permitiera tener un segundo encuentro para profundizar sobre todas estas variables con su gran capacidad y naturalmente con su producción editorial y su experiencia en este tema. Por ahora quiero agradecerle mucho a nuestro director editorial de Foro Jurídico, el doctor Elías Huerta Pichas, a todos los que nos vieron a través de la red digital de Foro Jurídico por esta oportunidad. Pero antes, doctor, me gustaría mucho que cerremos en esta conversación con alguna conclusión, algunas conclusiones que usted quisiera aportarnos, por favor. Sí, claro. México, desde luego, pertenece al mundo global y a la historia universal. Y aunque los cambios que requiere el mundo impactarán a México de una forma o de otra, yo quisiera que la conclusión fundamental que usted me pide tenga que ver más con México. Yo veo el gran reto de seguir transformando a nuestra patria a partir de la congruencia de los líderes, de la honestidad de los líderes, de su capacidad de ser solidarios y sacrificados. Hago un reconocimiento a aquellos que aceptaron patrióticamente reducir su ingreso, por ejemplo, ¿no?
esto de que nadie debe ganar más que ahora la presidenta, es un principio ético, es un imperativo ético. Y entonces, aunque algunos lo han hecho a la fuerza, otros lo han hecho patrióticamente, y esto lo pongo como un ejemplo de lo que necesitamos en México, que es sacrificar en beneficio de todos. Y, y creo que lo que ya comenté hace rato o hace unos momentos de la compasión tiene que ser un elemento fundamental de la formación de los líderes. Y creo que la tarea de México en todas sus áreas, en todos sus niveles, es capacitar, educar, formar líderes en todas las áreas. Líderes auténticos que sepan cada vez más amar a, a México. Y México son los mexicanos, o somos los mexicanos, todos, 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 sin partidos, sin banderas, sin colores. Todos los mexicanos somos México. México no es un concepto etéreo o, o abstracto. México somos los mexicanos. Y todos los mexicanos tenemos que trabajar y sacrificarnos en la medida necesaria por el bien de todos los mexicanos. Esa sería como mi, mi conclusión general. ¿Y a través de qué? De modelos educativos. Ya habrá que diseñarlos, inventarlos, rescatarlos, lo que sea, pero educar para mejorar nuestro papel como mexicanos en el que nos ha tocado vivir hoy como protagonistas de este momento histórico tan importante y tan interesante de nuestra patria. Querido doctor, yo voy a compartir lo que señalan nuestras amigas y nuestros amigos en redes sociales, en sus comentarios, que esta charla ha sido enriquecedora, alentadora, inspiradora. Le envían saludos desde Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Durango, Chihuahua, de Tlaxcala, Zacatecas. Hemos tenido una gran convocatoria, querido doctor, y hay muchas muestras de aliento y de reconocimiento, no solo a esta charla, sino a esta labor inspiradora que usted ha tomado en sus manos durante ya hace muchas décadas. Así que agradecerle, doctor, de corazón esta oportunidad y seguramente nos vamos a seguir encontrando para un segundo encuentro, para una segunda oportunidad en una charla en foro jurídico. Por ahora, les agradezco a todas y todos ustedes que nos acompañaron a la distancia, estar con nosotras y nosotros. Seguiremos abriendo el debate y como siempre digo, que la vida reparta suerte. Querido doctor, un abrazo con mucho cariño, admiración y respeto. Gracias a ustedes todos, todos, muchas gracias. Hasta pronto y muchas gracias. Muy buena noche. Al contrario, buenas noches.